Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy, con un invitado que estimamos, respetamos mucho y que nos visitó hace años. Seguro que en el transcurso del programa suelto la anécdota, pero para la presentación formal de la entrevista dejo con ustedes al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional para el estado Zulia a través de Telecolor y estamos también para el estado Lara a través del grupo Somos TV. Este programa también lo puede escuchar a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También les recuerdo que lo mejor de A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, el diario Contraste, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un programa muy importante. Está con nosotros el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio José Ledesma. También fue 2 veces diputado al antiguo Congreso Nacional, también fue senador en el año 1994, que por cierto Antonio Ledesma fue el senador más joven electo para aquel cargo. También fue antiguamente el gobernador del extinto Distrito Federal de Caracas, también uno de los cargos que ha tenido Antonio a lo largo de su carrera. Con él vamos a repasar qué ha sido de su vida estos últimos años. Es un programa parecido, no sé si Rafael Galicia coincidirá conmigo, al que tuvimos con Lester Toledo. Vamos a entrevistar a quien consideramos también una de las figuras del exilio opositor venezolano para conocer cuál es su historia, en qué andan luego de tantos años fuera del país y cómo ven ellos toda la crisis política que atraviesa Venezuela en los últimos años, pero visto desde fuera, visto desde otros países y por supuesto cómo la están viviendo. Pero antes que todo y como siempre, Antonio Ledesma, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar reencontrándome con Rafael. En el exilio me siento como que si viera o hubiera los destellos del relámpago del Catatumbo, esa vela que uno le encendía a la reina del Zulia y de Venezuela, como es nuestra Chiquinquirá. Así que para mí es muy reconfortante tener esta conversación porque me hace sentir como en mi propia tierra, en la amada Venezuela. Antonio, qué bueno, Antonio. En la investigación que hicimos para este programa, nos dimos cuenta de un detalle, y es que saliste de Venezuela un 17 de noviembre del año 2017, hace ya 5 años, un día antes del Día de la Virgen de Chiquinquirá. Ese detalle nos dimos cuenta, y bueno, antes de tocar todos los temas de actualidad de los que vamos a hablar, quisiera que nos contaras un poco de tu historia. ¿Qué ha sido de la vida de Antonio Ledesma estos 5 años fuera de Venezuela, a nivel personal, a nivel profesional? ¿Y cuál ha sido tu aporte o dentro de la lucha opositora, pero ya desde otro país, desde otras tierras, desde otra realidad también? Porque el migrante vive una realidad distinta, y más que todo para los que ejercen la política, dividir su vida entre la actividad política, pero también hay una vida como migrante que no se detiene. Esa vida como migrante que no se detiene ha transcurrido en el ejercicio de escribir. He desarrollado varios libros, el último bautizado con el nombre de La Tumba, que fue el nombre que le puso la editorial que compró los derechos de autor. Narro toda mi experiencia como preso político, mis luchas dentro de Venezuela, toda la experiencia en la cárcel, tanto en Ramo Verde, en el Helicoide, como en mi casa por cárcel, y luego en la fuga. Eso lo pueden conseguir por Amazon, valga la oportunidad que me dan ustedes para promover esta obra. Luego, al lado de esta tarea de escritor, la de poder leer todo lo que uno tenía pendiente, porque en el trajinar de la lucha diaria como alcalde, como gobernador, como parlamentario, como activista, uno le estaba regateando al tiempo las oportunidades de poder leer tantas cosas pendientes. En tercer lugar, poder interactuar en foros, en conferencias,
Estoy dedicado a eso, invitaciones que me hacen de distintas fundaciones. Ahora tengo pendiente un curso con una universidad en España. Voy a cualquier país y a hablar de la causa de Venezuela. Me dedico a hablar, estoy a tiempo completo hablando de la causa por Venezuela y tratando siempre de abrir puertas en las que uno puede hacer cualquier diligencia a favor de la diáspora, del venezolano que no tiene la oportunidad de uno de ser conocido, de ser recibido por un ministro, por un presidente, ese venezolano anónimo que lucha porque le den una licencia de conducir, porque le den el estatus migratorio correspondiente, que se desvela pensando cómo va a inscribir a su hijo en la escuela, cómo va a recibir una oportunidad de trabajo. Todo eso que uno puede hacer a favor del prójimo. Esa es mi lucha en el exilio y desde luego nunca pretender darle pautas a los que están adentro de Venezuela, porque al fin y al cabo los que están adentro en el territorio nacional son los que saben cómo se bate el cobre. Uno desde afuera trata de contribuir humildemente a que no se apague esa llamarada de la lucha por la resistencia y lograr la libertad de Venezuela. Antonio, me das pie para mi primera pregunta con ese comentario que tú haces. Quiero recalcar que es al primer político en el exilio, al primer político venezolano en el exilio, incluyendo a connotados y connotadas periodistas en el exilio, que tienen la humildad de decir, los que saben son los que están allá, que saben que se bate el cobre, porque aquí tenemos alguna clase político comunicacional que quieren dictar, ¿me entiendes? Cátedra desde afuera, santificar quién es bueno, quién es malo, esto es así, esto es asado, pero están allá. Eso lo quiero recalcar porque me parece que es un gesto de humildad. No se trata de tu parte, no se trata de que no opinen o no tengan un punto de vista, por Dios. Nadie te va a echar cuentos a ti sobre política. Eres un protagonista de la política venezolana de la mitad del siglo XX para abajo. Así que... La única diferencia, Rafael, yo te diría que la ventaja que tenemos los que estamos en el exilio es que podemos decir en nombre de los que están adentro lo que ellos, por razones obvias, a veces se abstienen de comentar en público. Y claro, por lo tanto, claro. Es una ventaja. Sí, sin duda alguna. Y ojo, ustedes tienen un conjunto de tareas que nosotros, los que estamos aquí adentro, tenemos expectativas al respecto. Y no es, nuestra historia está llena. Betancourt, Caldera, estuvieron en el exilio. Luis en un Herrera. momento, presidente Herrera. Por cierto, Rafael Ángel Atrés, que no se nos olvide tocar el tema del centenario de Carlos Andrés Pérez, porque Antonio Ledesma tuvo muy cerca de Pérez y nos puede dar algo de semblanza al respecto. Antonio, pareciera que con vista al 2024, la oposición hace intentos de unificarse, Uno, de admitir que va a participar. Y dos, admitir que tienen que unirse. Tres, que las primarias son un mecanismo. Estoy deseoso de escuchar tu punto de vista aquí en el programa 8 columnas, que no te lo hemos dicho, pero caramba, estamos cumpliendo el 1 de septiembre, 19 años de ininterrumpida transmisión. Casualmente, el 1 de septiembre es la fecha en que nos casamos Mix y yo. Cada vez celebramos esa fecha. Ah, bueno, qué bueno. Muy especialmente. Mira, necesitamos una fecha que permita saber hacia dónde vamos. Eso fue un consejo que nos dio don Patricio Belwin cuando lo visitamos en Chile. Y cuando le preguntaba a don Patricio qué tenemos que hacer, él nos decía, bueno, busquen una fecha, aunque sea parapeteada, pero busquen una fecha para saber a qué aferrarse. Creo que eso es un tema que tiene que definirse en Venezuela. En segundo lugar, que no se trata de hacer unas primarias para escoger a un candidato, sino escoger a alguien comprometido con una plataforma de lucha. Porque en estas coyunturas que estamos viviendo en Venezuela,
que no son las mejores históricamente por todos los procesos que nos conmueven. Necesitamos de un liderazgo comprometido con una agenda de lucha. La candidatura presidencial quizás pudiera ser una excusa para poder avanzar en pos del objetivo superior, que es liberar a Venezuela. Por eso yo no reduzco las primarias a la simple elección de un candidato que compita con Maduro, sino de unas primarias que permita elegir a alguien que compita contra Maduro, que es totalmente diferente. Y no quiero explayarme en detalles porque creo que el oyente es inteligente y comprende lo que quiero significar. En tercer lugar, que hay que resolver el problema de la confianza. Si no hay confianza, aunque tú elijas a Superman o al Hombre Araña, no vamos a poder movilizar a la gente. El ciudadano necesita confiar en alguien, superar las frustraciones, superar los desalientos, porque si en algo se experimentan quienes tutelan el régimen venezolano actualmente, es en desmontar el estado de ánimo. En estas coyunturas, lo que más vale es el estado de ánimo del venezolano. Ese estado de ánimo que se puso de manifiesto, por citar un solo ejemplo, en diciembre del año 2015, cuando contra viento y marea la oposición venezolana logró una victoria clamorosa, alzándose con las 2/3 partes del Parlamento Nacional. Por eso yo subrayo esta apreciación o esta opinión cuando digo que necesitamos un candidato o elegir a alguien que se ponga al frente de esta cruzada y que sea capaz de conquistar, de resucitar la confianza de los venezolanos, que se ha venido marchitando en estos últimos años por distintas motivaciones. No voy a entrar en juicios de valor para que nadie piense que estoy zahiriendo o disparando contra los tobillos de nadie en particular. Antonio, las primarias como mecanismo para la selección de un candidato, ¿le entregan a la oposición o al pueblo opositor esa motivación que necesita? ¿O es más una unidad política de verdad del sector opositor lo que haría realmente a los ciudadanos opositores de Venezuela volverse a sentir animados? ¿Por qué una elección que se supone que dejaría algún tipo de recelo por quien gane, sea quien sea, pero va a haber un ganador o ganadora y van a haber muchos que van a perder? Yo me iría por la segunda opción de lo que tú señalas, porque el restablecimiento de una auténtica unidad es la base fundamental para poder enfrentar a un régimen con las características que tiene. Esa unidad en la que haya coherencia, en primer lugar. La coherencia depende, en segundo lugar, de una estrategia convenida, previo a un debate, previo a una discusión, en la que haya, no depuración, porque eso suena a regímenes totalitarios, a las purgas, ¿no? Yo no hablo de depuración, sino que haya, diríamos que, un debate sincero en el que nos podamos reunir y si es necesario sacarnos la madre, pero decirnos de frente, no por más puesta, no que ande cada quien nos abrazamos y después nos damos una puñalada. Esas posturas hipócritas hacen mucho daño y son nocivas. Yo no evoco a los viejos que quizás Rafael conoció. Esos viejos que pudieran haber tenido defectos como los tuvieron porque eran seres humanos que iban al baño y les daba dolores de barriga. Pero cuando esos viejos se sentaban y se ponían de acuerdo, no necesitaban documentar o notariar ese documento para hacer valer los acuerdos, respetaban los acuerdos. Yo creo que actualmente en la dirección opositora hace falta una palabra de honor en la que podamos hablar, que podamos ponernos de acuerdo y entender que en estas circunstancias tenemos que apuntar hacia objetivos superiores, más allá de la aspiración mía de ser candidato, la aspiración del otro de verse en el espejo con la banda presidencial. No estamos para eso en una Venezuela actual. Hace falta un afán de lucha que esté pintado de una transparente abnegación en la que de verdad luchemos por que Venezuela recupere su estabilidad política, su gobernanza, que podamos tener una base sólida en la que podamos decir ahí estamos montados sobre una plataforma que
que se llama Estado de Derecho, que es la base fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier país del mundo. Antonio, ¿cómo visualizas tú este proceso de primaria? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en cuanto a que los líderes políticos, ¿verdad?, dejen de mirarse el espejo y verse con la banda, cada quien. En verdad no estamos para eso. Pase a la sala de redacción con eso. Pero ¿cómo debería ser? Por ejemplo, todavía estás al frente del partido Alianza Bravo Pueblo. Alianza Bravo Pueblo va a participar, va a postular un candidato. Nosotros, como te lo dijo en la entrevista que vi que le hiciste a Osvaldo, muy buena entrevista, te felicito, por cierto. Nosotros Gracias. estamos a la expectativa. Expectativa vigilante, dijo Osvaldo. Expectativa vigilante. Increíble esa frase, chicos. Hago mía esas frases de mi querido y admirado Osvaldo Álvarez Paz. Estamos a la expectativa vigilante. Todos los días converso con Edwin Luzardo, con Richard Blanco, con Jean Albornoz, con Alguien Fuentes, con la gente del equipo de Alianza Bravo Pueblo, que son los que están allá lidiando con el toro en la arena del combate cotidiano. Tuve una conversación telefónica con el doctor Omar Barbosa. Tenemos pendiente una conversación personal porque le anda haciendo una gira por Europa, creo que está pendiente de que vaya a España. Pero no queremos nosotros investir ese toro, porque cuando la gente me pregunta a mí que si quiero ser candidato a presidencial, yo respondo sin hipocresía. Yo me he venido formando para ser presidente de Venezuela. Yo no voy a mentirle a la gente, claro que quiero ser presidente de Venezuela. Pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda. Para yo ser candidato presidencial en esta circunstancia, tiene que ocurrir una de dos cosas. O que caiga Maduro, o que yo me termine entendiendo con Maduro. Y esto último yo no lo voy a hacer jamás en la vida. Por eso, primero hay que ver en qué contexto se hacen unas elecciones primarias, en qué contexto se van a realizar en Venezuela unas elecciones presidenciales, partiendo de la premisa que para mí es inexpugnable, insoslayable, que es que primero lograr la libertad de Venezuela para y posteriormente llevar adelante un gobierno de transición que ponga las cosas en su justo lugar, porque la crisis de Venezuela es tan grande que se requiere una unidad realmente auténtica y con un proyecto, no un proyecto de gobierno, yo hablo de un proyecto de Estado, porque el proyecto de Estado trasciende la coyuntura el término de un gobierno. Un proyecto de Estado es para 5, 10, 3, 4 lustros. Por lo tanto, esa es la visión que tengo yo de Venezuela en estas circunstancias. Antonio, creo que nos dejas una frase bastante noticiosa sobre que te has venido formando para ser presidente de Venezuela. Decías que la unidad opositora es clave para poder tener una elección que desemboque en un nuevo periodo presidencial en el país. Te pregunto, ¿la plataforma unitaria como conglomerado opositor al frente el doctor Omar Barbosa está dando los pasos correctos para la tan anhelada unidad de la oposición? Hay mucho titubeo y hay cosas que hay que poner en transparencia. Porque eso es fundamental, que la gente vea que como el que ve a través de un cristal muy limpio, el sol clarito. Aquí hay cosas que todavía no están claras. Y mientras eso no se resuelva, va a haber un caldo de cultivo para la duda. Y la duda es terrible en esta coyuntura. ¿Qué ejemplo hay? ¿Qué ejemplo me podrías dar de algo que no esté claro? Bueno, el tema, por ejemplo, si van a supeditarse a las reglas del Consejo Nacional Electoral, si van a luchar para que realmente los venezolanos que estamos en la diáspora, que somos más de 7 millones, ejerzamos el derecho a votar. En tercer lugar, cómo vamos a resolver la dispersión que hay actualmente en lo que se llama oposición, porque si algo logrado el régimen de venezolano es fracturar, infiltrar, dividir. Tú ves que Acción Democrática tiene dos cabezas, la de Bernabé Gutiérrez y la de Henry Ramos. Vemos que hay una atomización en un partido como Primero Justicia, que va lucido como un partido emergente. Vemos que COPEI está disperso, no sé en cuántas fuerzas. El propio partido Voluntad Popular también ha sido inoculado. De allí que esa infiltración y esa división hace daño porque le quita contundencia a la fuerza
presente en la compactación de una verdadera unidad, que fue la que se puso de manifiesto en diciembre del año 2015, cuando la gente votó por la manita. La gente no votó por los candidatos que se postularon en el Zulia, ni por los candidatos que se postularon para la Asamblea Nacional en el Táchira o en Mérida, ¿no? La gente votó precisamente pensando en que uniéndonos en torno a una opción que nos nucleara, era posible poder consolidar una plataforma unitaria conforme la cual lográramos la libertad de Venezuela. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con Antonio Ledesma, uno de los líderes de la oposición venezolana en el exilio. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Bueno, continuamos escuchando. Ahí, esta intervención de Antonio Ledesma inevitablemente me ha llevado a las aulas universitarias, Antonio. A las aulas universitarias. Y recordé, amárrate ahí bien los lentes. Recordé, yo fui alumno, no de los mejores, de la profesora Marta Colomina. Y la profesora Marta Colomina siempre lo decía, dejen hablar a los invitados. ¿Para qué los invitan? ¿Para qué los invitan? Si no los dejan hablar. Es muy interesante lo que dices. Y yo quiero ahora aprovechar Antonio Ledesma, que está en un momento de su vida con muchísima experiencia política, con gran madurez. Hablar de un poquito de economía, ¿no? No solamente lo político ha sido muy difícil en Venezuela, sino que lo político ha llevado a una economía, bueno, una hiperinflación pegadita nada menos y nada más que con una pandemia, con un terrible caos de los servicios públicos. Entonces, poco escuchamos de los líderes políticos hablar de economía, de cómo visualizan. Y resulta que este país, como tú muy bien lo sabes, está lleno de universidades públicas y privadas que han sacado a la calle grandes economistas. Y es más, hay economistas venezolanos en el mundo, y es muy importante tu opinión aquí, economistas venezolanos que en el mundo están trabajando y resolviendo problemas de otros países. Economistas venezolanos en grandes transnacionales, asesorando países, y uno dice, por el amor a Jesucristo Santo, ¿qué economista puede aquí resolver la hiperinflación, la inflación que nos traga? Y bueno, etcétera, etcétera. Deseoso de escucharte sobre este tema. ¿Cuál es tu visión sobre la economía? ¿Cómo resolverías tú la hiperinflación, la inflación, etcétera? Lo primero es que para poder conjurar esos desequilibrios, llámese inflación, monetización de los déficits fiscales, esas crisis de distintas variables, hay que partir de una base que es tener un país con instituciones. Confianza. Yo sueño con un país donde haya instituciones sólidas, que esas instituciones estén montadas sobre una base que se llama Estado de Derecho. Para mí esa es la clave del éxito de cualquier país del mundo, donde ciudadanos como tú, como tu hijo, donde cualquier mortal esté sometido al imperio de la ley. Tú puedes ser muy poderoso, desde un empresario muy encumbrado hasta un pescador de Río Caribe, pero si tú estás sometido a la ley, ese país va a funcionar. Un país donde haya gobernanza, porque no habrá estabilidad si no hay gobernabilidad. Un país donde haya seguridad jurídica, donde cualquier ciudadano esté sometido al sistema jurídico sin ningún tipo de torcedura. Un país donde haya confianza, porque la confianza es el verdadero estimulante para que alguien invierta. No hay cosa más cobarde, se lo escuchaba decir al presidente Carlos Andrés Pérez, que el dinero. El dinero le huye a la inseguridad jurídica. Y para Venezuela, donde todavía hablamos del petróleo, hablamos del carbón, y hablamos de la bauxita, del gas, nadie hará inversiones sostenidas en Venezuela
hasta que no vea que en Venezuela hay Estado de Derecho, que en Venezuela hay seguridad jurídica y confianza. En segundo lugar, yo me imagino un país donde haya alternancia. ¿Qué es alternancia? Donde se elimine esa figura de la reelección perpetua. Donde en vez de pensar en falsos mesías, en liderazgos omnipresentes, pensemos en liderazgos colectivos. ¿Por qué un liderazgo colectivo? Porque la crisis es tan descomunal, Galicia, que es indispensable el concurso de todos. Una verdadera alianza, un pacto de Estado. Así como hubo el pacto de Punto Fijo, yo propongo para esta coyuntura un pacto de Estado, en que podamos estar preparados para convertir la educación con calidad en la piedra angular. Y que le digamos a nuestros jóvenes, como a tu hijo que está en esta entrevista, que ese cuento, ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo es mentira. Que la verdadera riqueza está aquí, en la cabecita de los niños, en el talento de los jóvenes, porque esa es la riqueza que no se va a agotar jamás. Porque tú le ves a tu hijo, si lo formas como ingeniero, como químico, como físico, como educador, como filósofo, como poeta, esa riqueza no se va a agotar jamás, como se está agotando ahorita lo que llaman la familia de los fósiles, y por eso ya se habla en el mundo de la transición energética, de pensar en la energía eólica, de la energía fotovoltaica, de la energía geotérmica, de la fisión nuclear, etc. Por otra parte, en que rescatemos los valores de la familia. Así como es importante pensar en la digitalización, en la cibernética, es para mí, que vengo de un hogar en la que me enseñaron a decir buenos días, buenas tardes, que es tan importante como saber sumar y restar. Para mí la familia, esos valores de la moral, de la ética, son las que nos permiten contribuir a edificar un país diferente, un país donde asumamos, desde el punto de vista económico, yo respondiendo a tu pregunta, yo soy devoto de una economía solidaria de mercado, una economía solidaria de mercado donde también tenga una preeminencia la solidaridad, la confraternidad, pensar en la generación de riquezas sin dejar de tomar en cuenta al prójimo, o sea, que no haya la voracidad de crear riqueza para enriquecernos, sino que haya un sentido social a la hora de promover los avances de la economía en un mundo donde actualmente la tecnología tiene mucho peso. Ese para mí es el país con el que estoy soñando, un país en el que además tengamos de estas instituciones de las que me he referido, un compromiso vital de luchar contra la pobreza, que le ganemos terreno a la pobreza, que cada día haya posibilidades de darle a la gente, no la mano para que sobreviva en el subdesarrollo, sino darle la mano en oportunidades, en educación, en trabajos bien remunerados y estables, para que salga del agujero de la pobreza. Esas son mis inquietudes y mis ilusiones. Antonio, como bien lo sabes, porque lo vives, ¿cómo hacer para intentar, yo digo, mejorar esa fractura que ha tenido la familia venezolana en estos años de migración masiva, donde todos tenemos un familiar que está en el exterior y visto desde el punto de vista del que está afuera de Venezuela, todos tenemos un familiar que se quedó o que sigue en el país, le decimos nosotros? ¿Cómo sanar esa herida que ha dejado tantas y tantas familias que debido a la migración por la crisis del país han tenido que estar unos por unos países, otros por otros, y donde yo estoy seguro, aquí hablo por millones de personas, me tomaré esa atribución, de que muchas familias venezolanas sueñan con reencontrarse? Ya no importa dónde, la verdad, algunas no les importará dónde, pero reencontrarse de nuevo. ¿Cómo hacer para intentar unificar en la medida de lo posible a las familias venezolanas? Todo eso que tú has dicho, yo le doy un nombre, que es el dolor de patria ausente. Así como hemos tenido a veces un dolor en el codo, un dolor de cabeza, hay un dolor invisible, pero que se siente, que nos estremece, que es el dolor de patria ausente. Yo lo sentí, hijo querido, cuando puse un pie en Cúcuta, aquel 17 de noviembre del año 2017. Cuando puse ese pie en Cúcuta, miré hacia atrás y me acordé de los versos que le escribió el poeta Andrés Ruiz Blanco, el maestro gallego, cuando el maestro se fue al exilio. Y Andrés Ruiz le dijo:
vete caminando de espaldas para que sientas que estás volviendo. Eso es que hay que vivirlo para sentirlo. Ahora, hay un bálsamo para ese dolor que es la esperanza de superar esta disrupción, porque no hay cosa más estruendosa que la fractura de la familia. La abuela que entierra a los nietos que añoran el abrazo y la bendición de los abuelos, el hijo que sabe que le están enterrando a su madre en el Zulia o en el Guárico o en Carabobo, y ni siquiera poder ir allá a darle un ramo de flores, de colocar un ramo de flores sobre su féretro. Eso es un dolor inconmensurable, eso es insondable. Ahora, eso lo estamos nosotros experimentando. Y yo que soy hijo de un inmigrante, porque yo soy un italiano que llegó a Venezuela en 1949, lo esperaron sus paisanos en el puerto de La Guaira, le entregaron un delantal y un carrito de helados del Polo para que comenzara a trabajar. Ahora estoy viviendo estas vicisitudes de lo que es el destierro. Porque nosotros, más que exiliados, somos desterrados de un país en el que nos han perseguido, en el que hemos sufrido todas estas contrariedades. Pero como tú lo dices, llegará el momento del reencuentro. ¿Cómo avisó ese reencuentro? Habrá venezolanos que no regresarán de golpe y porrazo, como solemos decir en el Zulia o en mi tierra natal, el Guárico. Pero el hecho de que no regresen instantáneamente no significa que esos venezolanos van a colaborar con la recuperación del país. Por eso creo que así como tenemos que emular a Páez cuando dijo vuelvan caras, tenemos que pronunciar un grito sonoro para decirle a los millones de venezolanos que estamos en la diáspora, vuelvan caras. Y hay muchas maneras de hacerse presente en la reconstrucción de Venezuela. Los conocimientos adquiridos, los hábitos, porque a veces los hábitos valen más que lo que tú aprendas en una universidad en Berlín o en Londres o en Houston. Es el hábito de saber que no lanzas basura en la calle, el hábito de saber que tienes que respetar la luz roja del semáforo, el hábito de saber que tienes que cumplir con determinadas normas, determinadas reglas. Eso es muy importante para todo este proceso que se nos viene diciendo que no hay bien que mal no traiga. Y apelo a esta máxima coloquial para decir que los venezolanos o Venezuela va a tener en sus hijos la posibilidad de iniciar un despegue hacia el futuro, hacia esa Venezuela que tiene que iniciar el tránsito hacia la transición energética. Tenemos que pensar más que en energía petrolera o del carbón, en la energía eólica como la tenemos en La Guajira, como la tenemos en Paraguaná, o en la energía fotovoltaica como la tenemos en un país como el nuestro que tiene sol de enero a diciembre. Tenemos que pensar en la sociedad digitalizada y sobre todo en lo que yo pongo más énfasis, que es en privilegiar la educación. Cuando Venezuela entienda que la verdadera riqueza está en una educación con calidad, nosotros vamos a ser imparables como país, porque somos una maravilla de país. Antonio, quisiera retomar, oye, me emociona, cuando manejamos este tema, bueno, se me enreda el volantín, cuando digo el tema de la migración. Voy a retomar rápidamente una frase que acabas de afirmar. Yo quiero preguntarte, ¿qué opinión has escuchado tú en el exterior de los grandes centros financieros del mundo? ¿Cómo analizan ellos la economía venezolana? ¿Tú has tenido algún contacto con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con esos centros financieros del mundo? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo creen ellos Venezuela puede superar la crisis económica? ¿Y qué opinan ellos de un país, por lo menos hablo por el Zulia, Antonio, donde está totalmente dolarizado, totalmente, un plátano lo compramos en dólares y los trabajadores ganan en bolívares, y entonces hay que buscar en una página y cargar una calculadora en la mano o en la mente para poder comprar un plátano, un kilo de arroz, un kilo de carne. Yo no sé si esto tiene precedente en el mundo, tú que estás por allá por fuera, ¿tienes referencia de que en otros países ocurra lo que aquí pasa en materia económica?
Bueno, es que Venezuela actualmente es víctima de la falta de proyectos de gobierno. Lo que ha habido es mucha improvisación y por eso tenemos la inflación más alta de la América Latina. Tenemos un país donde nuestro signo monetario ha sido desdibujado, un déficit fiscal que ha pretendido resolverse por la vía de la monetización del déficit, que es peor el remedio que la enfermedad. Un país donde, además de estas variables, que no se van a superar con esfuerzos fugaces, sino con verdaderas políticas que han tenido éxito en muchas otras partes del mundo. ¿Cómo nos ven de afuera? Como un país con grandes oportunidades. Porque en Venezuela está todo por hacerse. De Venezuela se habla del petróleo, pero al mismo tiempo se sabe que dentro de los países megadiversos del mundo, Venezuela está en algunos casos en el 7º lugar, en el 10º lugar o en el 15º lugar. Somos un país con una biodiversidad maravillosa. De Venezuela se habla de las riquezas en petróleo, que a veces se falsean las verdaderas cifras y se habla de 300.000 millones de barriles de petróleo, porque hay quienes no saben diferenciar entre lo que son recursos y lo que son reservas. Una cosa son los recursos que están allá en las entrañas de la faja bituminosa del Orinoco y otra cosa son las reservas. Las reservas son las que son susceptibles verdaderamente de explotar cuando hay campos petroleros, como los que hemos conocido en Cabimas, en Lagunilla, cuando hay mejoradores, cuando hay proyectos de conversión profunda. Pero además de esas riquezas petroleras, lo que el mundo sabe es que tenemos una gran biodiversidad en aves, en riquezas hídricas. Venezuela es una de las grandes potencias del mundo en riquezas hídricas. Y te advierto, ahora que estoy estudiando todo este tema de lo que es la crisis del cambio climático, las luchas dentro de unas pocas décadas ya no van a ser por el petróleo o por el carbón, van a ser por el agua, porque esos son uno de los recursos que se va a disfrutar la humanidad dentro de poco tiempo. Y Venezuela, además de tener petróleo, tener agua, tener flora, tener fauna diversa, tiene algo muy importante que se formó en la democracia venezolana, que es talento humano. Ese talento humano que tú lo ves actualmente en Qatar, en Houston, porque son venezolanos los que están manejando refinerías, que están manejando empresas petroquímicas, empresas petroleras. Esos venezolanos que están ahorita en Netflix, como por ejemplo el Nando Padrón, que acaba de tener un gran éxito con un documental llamado Pálpito, los ves en las mesas de redacciones de periódicos en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Berlín. O sea, la Venezuela que, como decía el poeta, está repartida, desperdigada por todo el mundo. Ese es el futuro con el que nos están viendo. Ahora, la reconstrucción de Venezuela no va a depender de lo que digan en Washington, lo que digan en Francia. Va a depender de lo que seamos capaces nosotros mismos de poner en marcha, de llevar adelante. Y para eso se requiere un pacto de Estado. Un pacto de Estado que sea capaz de proyectar o avisorar un horizonte conforme al cual nosotros reconstruyamos a Venezuela desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano. Yo estoy seguro que la reconstrucción económica y la reconstrucción de la infraestructura del Zulia, el tablazo, las termoeléctricas, la recuperación del lago, la recuperación de las troncales que nos unen con Falcón o con Trujillo va a ser posible. Lo más difícil, Galicia, va a ser la reconstrucción moral, porque creo que el daño que nos están dejando estos esperpentos de los que estamos padeciendo en la hora actual es el daño ético, el daño moral, porque eso no se hace no se hace en la luz, en la Universidad del Zulia, no se logra en ningún centro universitario, eso se consigue en la casa. En la casa donde tú enseñaste a tu muchacho a tener valores, en la que tú enseñaste a tu hijo a decir buenos días, buenas tardes, con permiso, muchas gracias. ¿Cuánto significa decir muchas gracias? Hay que ver, eso lo aprendí uno de niño. Cuando yo llegaba a mi casa en San Juan de los Morros, mi mamá era como una agente velacía, una mezcla velacía, KBG, del Scotland Yard, porque cuando me veía con un sacapuntas que no era mío, que no formaba parte de mi bulto, mi mamá me sometió a un interrogatorio. ¿De quién es ese sacapuntas? No, eso me lo prestó Néstor Sarmiento, un techo que estudiaba conmigo. Usted úselo y se lo devuelve mañana. Esa era mi madre. Hoy a veces llega un muchacho a la casa con una moto, con un carro último modelo,
y en vez de preguntarle de dónde sacaste esa moto, se lo celebramos. ¿Qué muchacho tan hábil que consiguió esta moto? ¿Cómo consiguió este carro? Eso es lo que tenemos que revertir. Porque el Zulia, que tiene el Pozo Sumaque 1, que sigue estornudando petróleo, que tiene la maravilla del relámpago, que tiene el lago y el puente que nos inspira para tantas gaitas, el Zulia, que tiene acueductos, que tiene ríos, no va a volver a ser grande simplemente porque tengamos esos recursos o porque sigamos recordando y haciendo el homenaje a Ricardo Aguirre para que nos vuelva a cantar esas gaitas que nos conmueven. Va a ser grande el Zulia de Venezuela cuando nosotros rehabilitemos el verdadero pozo inagotable que es el pozo de la moral y de la ética. Antonio, finalmente te queremos agradecer estos minutos con nosotros en el programa. De mi parte, para cerrar, el Zulia el 21 de noviembre eligió como nuevo gobernador a Manuel Rosales Guerrero. ¿Cuál es tu opinión acerca de la elección de Manuel Rosales, que vuelve a la gobernación del Zulia, una tercera oportunidad, pero aparte, en la actualidad, es uno de los nombres dentro de la oposición en las primarias presidenciales? ¿Cómo lo ves al gobernador Manuel Rosales? No, yo me voy a referir al Manuel Rosales que yo conocí, porque yo no estoy en la refriega interna. Yo creo que después de la gestión de Osvaldo, que apuntaló la descentralización, el Zulia ha tenido un antes y un después. Yo simplemente recuerdo aquel Zulia en que yo me bajaba del avión en el aeropuerto de La Chinita y comenzaba a transitar por las avenidas del Zulia y veía una Maracaibo diferente. Esa Maracaibo antes de Rosales y después de Rosales. Sin duda alguna fue un gran alcalde y fue un gran gobernador. Y creo que después de toda la tragedia que vivió el Zulia en estos últimos años, con los mandatarios que fueron superados, Manuel Rosales es como una esperanza para los zulianos. Y ojalá le vaya bien y que lo haga bien. Bueno, el hijo me tuvió, porque esa era la pregunta que iba a hacer. Finalmente, para cerrar la entrevista, Antonio, las primarias. El que gane las primarias tiene la expectativa de que los que compitieron lo apoyen. Hay muchos antecedentes de que se hacen las primarias, gana el que gana y entonces los que perdieron se dedican a conspirar en contra del que gana. ¿Hay alguna reflexión? La hizo Osvaldo en el programa, no sé si lo recuerda, de la posibilidad de que todos los líderes, todos ustedes se pongan de acuerdo en un candidato de consenso, en una superfigura nacional que pudiera ser el candidato en el 2024 y después preparar una transición para en otras condiciones, en otros términos, para que otros líderes, bueno, se hagan entonces unas primarias en otros escenarios. ¿Tú qué opinas? Fíjate, Galicia, que hay términos que han venido desprestigiándose. Y tú le hablas a la gente de diálogo y se espanta. Le hablas a la gente de Venezuela de cohabitación y se engrincha. Le hablas a la gente de consenso y eso tiene un tufo a arreglos acomodativos. Yo creo que en Venezuela lo que necesitamos es un proceso mediante el cual legitimemos una conducción de la resistencia. Más que primarias para elegir a una figura determinada, necesitamos una relegitimación del liderazgo opositor, que sea capaz de configurar o detallar una estrategia mediante la cual todos nos pongamos de acuerdo para defender un objetivo supremo, que es lograr primero la libertad de Venezuela antes que todo. Bueno, bien, Antonio, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Sé que muchos zulianos que ven este programa, y les agradecemos a todas las personas que nos ven siempre en redes sociales o en televisión convencional, muchos zulianos te vieron después de tu salida del país después de mucho tiempo, así que muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y cada vez que hablo del Zulia me contenta mucho porque soy un llanero extraño, porque en mi estado llanero, en vez de tocar cuatro maracas, yo era el tamborero de un grupo de gaitas llamado los gaiteros del momento. Soy un impervertido gaitero. Entonces usted debe tener en su biblioteca el pasaporte maracucho. Sí, sin duda alguna. Cuando llego a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente, siento un nudo en la garganta y el corazón se me cimbra. Ahí está, pues.
Gracias, Antonio. Amigos de A8 Columnas, lo oyeron, lo escucharon. Antonio Ledesma. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.